La maternidad viene con muchas preguntas y pocas respuestas, con muchas dudas y definitivamente con pocas certezas. Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos, que no hay fórmulas mágicas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Aquí cuestionamos todo, incluso nuestra primera temporada. Aquí nos hacemos preguntas incómodas. Dudamos de estilos de crianza totalizantes, de la madre perfecta y de los estereotipos y roles impuestos. En esta temporada, las preguntas, el debate y la conversación colectiva serán los protagonistas. Quédense, hablemos y construyamos juntas muchas formas de maternar. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de La Mala Mamá Podcast. En este episodio nos está acompañando Tatiana Duque, la insumisa en Instagram, y una invitada muy especial, amiga de Tatiana, experta en medios de comunicación y maternidad. Voy a darle la bienvenida a Tati y Tati nos hace el favor de presentarnos a Lala. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Mafe, ¿cómo estás? Bueno, Lala es una amiga mía de Argentina, que la quiero mucho, una mujer muy tesa, es artista visual, es escritora, es poeta, comunicadora y abogada, pero además es fundadora de un proyecto muy bonito que se llama Mujeres que no fueron tapa, que tiene como finalidad, bueno, precisamente, me corriges Lala, como visibilizar a todas esas mujeres que hacemos cosas muy interesantes, pero que no salimos en las tapas de revista. Y también es fundadora del Festival de Hackeo de Estereotipos en las escuelas, pero también hace hackeos de estereotipos en movimientos de mujeres, con comunidades mixtas. Y la invitamos porque dentro de sus análisis de medios y dentro de sus hackeos, ella incluye todo lo que tiene que ver con la maternidad en los medios de comunicación. Ha hecho unos análisis muy bacanos. Entonces, bienvenida Lala a La Mala Mamá Podcast. Estamos muy felices de tenerte con nosotras. Bueno, muchas gracias. La verdad es que la honrada soy yo. Encantada de estar. Bueno, yo creo que para empezar, cuéntanos, yo di como algo muy general, hablé muy general sobre mujeres que no fueron tapa, pero cuéntanos qué es Mujeres que no fueron tapa. Bueno, Mujeres que no fueron tapa es un proyecto en el que lo que intentamos hacer es mostrar y visibilizar cuáles son los dispositivos de la cultura masiva, con mucho foco puesto en los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales, que reproducen y construyen estereotipos de género, y dentro de estos estereotipos el lugar que ocupa, por ejemplo, el estándar de belleza, el racismo y algunas cuestiones así bastante más concretas, y cómo digamos, a través de estos dispositivos y estos estereotipos lo que se va reforzando es un modelo muy homogéneo que nos va, digamos, de cómo ser mujeres y cómo ser varones, y invisibilizando, ¿no?, cualquier disidencia sexual, por supuesto, y cómo, bueno, esto va de alguna manera modelando nuestras subjetividades y disciplinando nuestros cuerpos con una violencia que es sutil, digamos, en términos de que no es que nos ponen un revólver en la cabeza o nos asesinan de una manera, ¿no?, violenta, como sangrienta, por decirlo de alguna manera, sino que hay un montón de dispositivos que van ejerciendo esa violencia al estilo, ¿no?, como la gota que va horadando la piedra, y bueno, y cómo, digamos, esas violencias las terminamos ejerciendo probablemente nosotras sobre nosotras mismas, a través de los juicios que ejercemos y de las cosas que vamos dejando de hacer para tratar de encajar en ese modelo, porque está muy definido. Nosotros ponemos mucho el foco en, por supuesto, el estereotipo de la mujer. Está muy, muy cincelado ese modelo, ¿no? O sea, está muy
muy definido qué es ser mujeres, ¿no? Entonces, para ser mujeres visibles, ¿no? Para ser mujeres como entre comillas voy a decir, como debe ser, bueno, todo lo que hay que hacer para encajar en ese modelo y qué pasa cuando no encajamos en ese modelo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras tratamos de hablar todo el tiempo sobre eso y cómo esto se va construyendo a través de la publicidad, de los medios, de las series, del cine, bueno, los recursos que tiene la cultura masiva, ¿no? Lala, a mí me gustaría preguntarte a qué medios de comunicación o qué medios de comunicación analizan en mujeres que no fueron tapa. En general, ya miramos los principales diarios, periódicos, y después miramos mucho redes sociales y publicidades bueno, las marcas por ahí más conocidas, ¿no? Estamos todo el tiempo mirando eso y bueno, y por supuesto que una de las características, o sea, el modelo de mujer hegemónica que se impone, digamos, que la cultura impone, es esta mujer que es blanca, delgada, joven, que tiene pelo largo, por lo menos estoy hablando de Argentina, pero es un modelo que se impone en el resto de América Latina, te diría, de pelo lacio y largo en general, heterosexual, por supuesto, y que se realiza a través del amor romántico y de la maternidad. Y de encarnar un estándar de belleza que tiene que ver con estas características que yo mencionaba antes. Entonces, el tema de la maternidad en la reproducción de estereotipos, de este estereotipo, es central, porque el mandato de maternidad para las mujeres es, digamos, la maternidad aparece en esta representación de las mujeres como, digamos, el salvoconducto, la autopista a través de la cual las mujeres van a alcanzar la realización y la felicidad, ¿no? Entonces, por eso mismo, la maternidad aparece contada, además, de una manera absolutamente romántica. Todo es rosa, todo es hermoso, todo es felicidad, el embarazo, el nacimiento del niño, el puerperio, la relación con el niño, todo aparece como si fuera lo mejor que te puede pasar en la vida, que si eso no te pasa, no estás completa, y además, bueno, como si todo ese proceso fuera solamente pura felicidad, ¿no? Y es un modelo que va generando mucha opresión porque, por un lado, silencia la verdad de la maternidad, ¿no? O sea, la maternidad no es como nos la cuentan ni los medios, ni los periódicos, ni las revistas para madres, ni las celebridades que aparecen en los medios de comunicación masiva o que son influencers en redes sociales, ¿no? Sí. Pero este modelo aparece ahí este modelo tan perfecto, aparece tan uniforme, tan homogéneo y tan contado de una sola manera, que eso hace que las que lo viven de otra manera, es decir, todas, las que probablemente puedan no pasarlo bien en el embarazo, probablemente pueden, no sé, no vivir el nacimiento del niño como una felicidad total, o no conectan con el bebé, o el puerperio les resulta, digamos, un momento de tremenda tristeza y desolación. No pueden hablar de esto porque justamente parece que a la que le pasa eso es a la única que le está pasando, porque lo que nos cuentan todo el tiempo es que justamente la maternidad es otra cosa, ¿no? Entonces, encima de que el modelo es tan opresivo, también silencia la posibilidad de contar digamos, ni siquiera me gusta decir el lado B, porque decir el lado B es como si hubiera... Solamente hay dos lados. Claro, ¿no? Sí, como que hubiera un lado A que es el que está bien y es el que hay que mostrar, y el lado B es el lado que se oculta. Es como, no, está vedada la posibilidad de un relato real de la maternidad, y eso creo que, digamos, forma parte de lo que construye este modelo, ¿no? Que además aísla, porque si vos no podés contar porque vas a recibir el juicio de las otras, o porque sentís que este momento que vos estás viviendo como traumático lo estás viviendo solo vos, eso te aísla más todavía, porque, bueno, en el encuentro con las otras, en estos relatos, es donde vos podés darte cuenta de que, no soy yo el problema es este modelo que me exige a mí este tipo de crianza, o que me impone que todo esto debiera ser un momento de plena felicidad cuando yo lo estoy pasando mal, pero no soy la única que lo pasa mal. Acá hay millones de mujeres que pueden contar la misma experiencia. Y eso no sucede, entonces se vive con mucha soledad. Bueno, nosotras
hablamos bastante de esto y de cómo esto se va construyendo, ¿no? O sea, cuáles son estos dispositivos que todo el tiempo nos están mostrando estas madres jóvenes, sexualizadas, felices, que tienen el deseo sexual activado inmediatamente y antes de parir, ¿no? Bueno, todas estas cosas que vemos todo el tiempo en este modelo de la maternidad, tratamos de hacerlo visible y de generar conversación sobre esto, sobre todo, ¿no? Lala, pues todo lo que dices a mí me parece supremamente importante y yo quisiera como profundizar en un aspecto. Ya vamos a hablar del cuerpo, de esto de la sexualidad, de la recién parida que quiere tener sexo, que yo creo que es una idea o un ideal o algo que no existe más bien. Pero hay algo que tú dijiste que personalmente yo lo viví y es esa falta de conexión con el bebé. Digamos que yo pues tengo un bebé de 10 meses y cuando él nació yo siempre he llamado esto como amor a sexta vista. Pues no sentí como esa conexión y yo me sentí muy culpable por varios meses por no, y todavía, o sea, todavía veo como mamás recién paridas con su bebés en redes sociales y digo, yo no sentí eso. O digamos que también uno dice, pues uno sabe que lo que muestran en redes sociales también es un contenido curado. Yo quisiera que habláramos un poco entonces de esta idea de instinto materno, de conexión, de amor a primera vista a través de los medios de comunicación. ¿Tú qué has encontrado? Claro, bueno, ese es el relato, digamos, uniforme, ¿no? Lo podés ver desde, no sé, las notas en las revistas estas revistas semanales que existen en todos nuestros países, existen más o menos las mismas, donde aparecen las celebridades del momento, porque además, si hay algo que va a dar visibilidad a las mujeres, y esto si lo pensamos en el ámbito de las celebridades es muy claro, es la maternidad, ¿no? La maternidad nos hace visibles. Entonces, sobre todo estas mujeres, el hecho de tener un hijo, haber parido y tener un embarazo, les da visibilidad. Probablemente salgan en la tapa de la revista o en los o en la televisión y en notas multiplicadas en medios digitales, donde estas madres famosas aparecen presentando a sus hijos y contando cómo ahora, desde el mismo momento que el chico, digamos, fue parido, se sintieron absolutamente enamoradas de sus hijos y cómo conocieron el amor verdadero, ¿no? Y todo ese tipo de relatos que lo vamos a ver multiplicado, o esas fotos del quirófano, literalmente, donde aparecen estas madres ya enamoradas de sus hijos y todo esto después se replica en redes sociales, ¿no? Un mensaje muy fuerte construido en torno a esto, ¿no? De que vos vas a sentir un amor inmediato en el momento que el chico atraviesa el canal de parto. Y la verdad que no todas las mujeres lo viven de esa manera, como cualquier vínculo se construye, y esta idea un tanto biologicista, ¿no? Que habla del instinto materno como si fuera algo que nos viene en el ADN, no es algo que le sucede a todas las mujeres, pero aquellas a las que no les sucede, sobre todo, se sienten, como vos contabas recién, culpables, porque bueno, porque justamente se supone que si no te pasa es porque la que está mal sos vos, ¿no? Y en realidad es algo que le pasa a muchas mujeres, que no les pase, que no sientan un amor infinito en el mismo momento que el bebé nace y que, bueno, ese vínculo se va construyendo a medida porque el niño es un otro, ¿no? Y a medida que nos vamos conociendo como con cualquier otro, más allá de que, bueno, obviamente, por supuesto, toda la construcción y el sentido y el deseo que se pone en una maternidad deseada, por supuesto que hay un interés y hay un querer que suceda, pero bueno, puede no suceder y como con cualquier otro, ese vínculo se va construyendo, ¿no? Pero bueno, el mandato de que eso tiene que ser así es muy fuerte. Y también lo que tú ahora hablabas sobre que no existe lado A ni lado B, porque pareciera que en la maternidad no hay puntos medios, sino que hay dos narrativas. Una que es esta que describes, y la otra sería la narrativa mala madre, que es aquella que no sigue o que no se adecúa a este estereotipo de buena madre, feliz, agradecida, resplandeciente, dispuesta siempre. Entonces, hay buenas y malas madres en ese sentido. Y a mí me parece que también en todo ese relato surge un estereotipo, un arquetipo bastante capitalista, que es la de la superwoman, que con Mafe hablamos mucho sobre el contenido en redes sociales de mujeres que son madres y que, digamos, encajan
esta mujer superwoman que es capaz de dedicarse tiempo a sí misma, de dedicarle tiempo a su marido, pues de mantener su hogar en perfecto estado, de tener un trabajo impecable, de mantener a sus hijos de 10. Entonces, ahí vuelve la mala madre, que es aquella que no logra cumplir con todo su rol de mujer porque no sabe gestionar tiempos, porque no le da la vida. Entonces, esto de Superwoman, ¿tú cómo lo has leído? Yo en redes sociales lo noto mucho, en los medios de comunicación también aquí en Colombia, porque igual acá también somos muy, muy católicos y hay un misticismo muy fuerte alrededor de la maternidad, pero yo creo que en Argentina es como muy similar. Sí, acá es bastante similar y bueno, también el catolicismo, digamos, pesa bastante, no sé si tanto como en Colombia, pero hay un modelo de esta madre que cumple todos los roles y todos los roles los cumple bien. Claramente que esa mujer no existe, ¿no? Pero sí hay una construcción de eso y también con un modelo de maternidad además que tiene un nivel de exigencia, digo, con esta idea de, ¿no?, la maternidad con apego, que es como la nueva maternidad hegemónica, pero eso tiene un rol, o sea, atrás de esto hay un trasfondo que es 100% económico, ¿no? O sea, que esa eficiencia no es ni para nosotras, ni para, digamos, es para sostener el capitalismo, ¿no? Los términos que hoy se reproduce el orden social, o sea, el rol de las mujeres cuidando gratuitamente y además, porque ya era difícil cuando las mujeres solamente hacían el trabajo de cuidado gratis, ¿no? Ahora, además de hacer el trabajo de cuidado, también, digamos, cumplen su rol en el mercado de trabajo y ese trabajo además lo tienen que hacer como si no tuvieran hijos, ¿no? Que eso me parece que es de las cosas más crueles que suceden para las mujeres que desean realmente tener hijos, que es casi como que para poder, digamos, seguir teniendo una carrera, lo que te queda es como vivir como si no tuvieras hijos, pero teniendo hijos, ¿no? Porque es la única manera donde vos podés cumplir eficientemente ese rol, porque si no, no puedes ser un ser humano. Ningún ser humano normal puede cubrir todos esos espacios de la actividad digamos, al más alto nivel. No es posible, digamos, no es algo que se les va a exigir a los varones jamás, porque de hecho, si hay algo interesante para hablar es sobre el modelo de paternidad, que básicamente es un agujero negro, no existe, ¿no? A la mujer sí se le va a exigir ser supermadre y buena esposa y eficiente en el trabajo y demás. Bueno, a los varones solamente se les va a exigir ser eficientes en el trabajo y tener hijos. Ahora, ser padres y maridos y demás, no existe ese rol, no existe ni siquiera definidamente, ¿no? O sea, no está claro ni siquiera qué sería ser un buen padre ni ser un buen esposo. Y me parece que ese modelo de eficiencia al que vos te referís tiene que ver con, bueno, cómo se va reproduciendo el orden social, ¿no? Y que las cosas, habiéndose insertado las mujeres al mercado de trabajo, reproduciéndonos gratuitamente, bueno, que todo se ha hecho y que todo se ha hecho bien, ¿no? Lala, yo no puedo dejar de pasar algo que tú dijiste, porque digamos que de eso hablamos la primera temporada. Te voy a contar un poco. Tú hablabas ahorita de la crianza con apego, como la maternidad hegemónica, ¿cierto? Sí. Bueno, la primera temporada de este podcast fue sobre crianza respetuosa, crianza con apego, porque cuando Nicolás nació, pues yo me obsesioné con todo lo que encontraba en redes sociales y empecé a consumir como loca y empecé a generarme unas expectativas gigantes de lo que tenía que ser mi maternidad, guiada por esto de la crianza con apego, que si bien yo creo que hay cosas que son importantes, por lo menos para mí en mi ejercicio de la maternidad, después de haberlo reflexionado, sí estoy de acuerdo contigo con que hay una gran presión, sobre todo en redes sociales, de que la maternidad tiene que ser lo que dicen las expertas, que normalmente no son psicólogas, sobre este tipo de crianza. Yo quisiera que profundizáramos un poco en eso, y tú cómo ves este discurso, esta narrativa desde las redes sociales. Sí, hay una narrativa que es que sí, que circula muchísimo por redes sociales, pero también
Ni siquiera, o sea, es una narrativa que se construye desde muchísimo más arriba. Yo estaba rastreando publicaciones, por ejemplo, de la ONU acerca de la lactancia materna, y siempre atrás de esto está la economía, o sea, no podemos prescindir de la variable económica para ningún tipo de análisis. Hay documentos que se van publicando, documentos de difusión de los organismos internacionales que inclusive hablan, ¿no? De, bueno, ¿cómo se llama? La lactancia libre demanda, de todas estas cosas que forman parte de este modelo, y eso después lo hemos bajado a estas revistas especializadas, a los blogs de madres, a la mami influencer, etcétera, donde de repente estas metodologías que, digo, no está en discusión que el niño merece toda la atención que se le pueda dar, especialmente en sus primeros años de vida, el amor, el cuidado, ¿no? El cariño, o sea, eso está por fuera de la discusión. Acá el punto que nosotros objetamos sobre este modelo es, primero, que todas las obligaciones que tienen que ver con esta dependencia del niño respecto de un adulto, todas estas obligaciones recaen sobre un solo sujeto, que es la madre, ¿sí? Y es un modelo absolutamente opresivo en el que cualquier gesto de, por lo menos lo que nosotros vemos en los testimonios de las mujeres que nos comparten cuando hablamos de este modelo, ¿no? Que se ha vuelto hoy hegemónico, que nos exige a las mujeres, y por otra parte, qué pasa con cualquier gesto que no vaya en ese sentido, ¿no? Es muy interesante porque nosotros hemos hecho algunas publicaciones, por ejemplo, de madres que no les gustaba amamantar o situaciones por el estilo. Una vez publicamos una nota de Tati sobre esto, y el año pasado publicamos otra nota también en relación con este tipo de crianza, y la polémica que se había armado y los niveles de violencia con los que las mujeres que, digamos, de alguna manera siguen o militan este tipo de métodos, atacan a las que por ahí, digamos, tienen en este momento, te diría, hasta la valentía, usaría esa palabra, la valentía de cuestionar el modelo, es bastante significativo, ¿no? Y la verdad que sí, que está construido, lo vemos, ya te digo, desde todos lados, ¿no? Como desde las redes sociales, pero también desde los medios, y también me animaría a decir como desde ciertas bajadas de línea de los gobiernos y de los organismos internacionales. Ni siquiera creo que son solo los medios, o sea, no creo que es algo tan inocente, sino que creo que es una bajada de línea bastante piramidal. Es muy fuerte lo que tú dices de la violencia porque, bueno, no es solamente la lactancia. Por ejemplo, hay otro principio que es el de esperar que el niño se regule solo el sueño, que pasa como hasta los 6 años. Y, por ejemplo, yo hice un entrenamiento de sueño, que eso para pues para las abanderadas de la crianza con apego y respetuosa es como lo peor que le puedes hacer a un niño. Entonces a eso iba. En estos días vi un video en Instagram de una vieja que decía como los padres, no, es que decían como no, o sea, decía literalmente, los padres que hacen esto son torturadores de niños. Es que son discursos totalmente totalizantes que no dejan ninguna puerta abierta para otras posibilidades. Y lo cierto es que no todas las mujeres tenemos o vivimos las mismas experiencias, ni los mismos contextos, ni podemos ni queremos cumplir con todas esas expectativas. Eso no significa que queramos menos a nuestros hijos o que ejerzamos una crianza irrespetuosa, que no respetemos sus tiempos, sino que existen otras maneras de ejercer la maternidad. Y por ejemplo, cuando yo publiqué la nota en Mujeres que no fueron taupa, también fue muy bonito porque nos encontramos con muchas mujeres que por ahí antes no se habían animado a hablar sobre que en realidad no disfrutaban la lactancia o que no les había parecido tan placentero como le pudo haber parecido a otras mujeres, pero que no se atrevían a decirlo porque sentían presión y además se sentían culpables. Entonces poner esos temas también es muy bueno a pesar de las violencias que se pueden generar. Porque sí, la verdad es que es necesario que las mujeres entendamos, o quienes ejercemos la maternidad, que no está mal expresar las emociones negativas que nos genera, porque es lo más normal del mundo. Lala lo decía y yo también lo sostengo, y es una relación de dos seres humanos. Y toda relación de dos seres humanos tiene subidas, tiene bajadas, es
una montaña rusa de emociones, de frustraciones, de alegrías, y más si es un ser humano que está en crecimiento, que es un reto mucho más grande porque además tenés que empezar a cuestionarte muchas cosas tuyas. Hablábamos con Mafe, por ejemplo, de esto de la coherencia, de querer que nuestro hija o nuestro hijo sea de una manera o actúe de determinada manera cuando nosotras apenas estamos empezando a aprender a actuar de esa manera. Entonces, a mí me parece súper peligroso y me parece muy válido empezar a discutir que no hay que tragar entero, que hay que empezar a cuestionar y que está bien discutirlo y no estar de acuerdo y buscar otras maneras de hacerlo, sin que eso signifique no pensar en el bienestar de nuestro hijo, cuando pensamos también en el bienestar familiar, en el bienestar de nosotras, y cuando también pensamos en que es necesario que ese hombre que está allí o nuestra pareja, en el caso de que sea un hombre, nuestra pareja, ejerza su paternidad, no porque nos esté haciendo un favor, sino porque hace parte de su responsabilidad dentro de nuestro entorno familiar. A mí me parece que también se trata de escucharnos, darnos cuenta hasta dónde podemos llegar e incluso hasta dónde queremos llegar, porque de eso también se trata. No se trata de decir, bueno, voy a darle todo lo que mi hijo pida cuando nosotras de pronto no podemos hacerlo porque emocionalmente no podemos, porque no nos gusta algo, porque estamos sufriendo, y eso a fin de cuentas le va a hacer daño al niño o a la niña. O sea, por eso es que esos discursos totalizantes no se pueden llevar al extremo. No sé si quieran hablar un poco del cuerpo posparto y lo que nos venden los medios de comunicación. Me parece que ese es un temazo. Sí, me parece, yo quería hablar de los cuerpos posparto porque hay demasiada información bombardeándonos sobre todo el tiempo sobre cómo hay modelos, actrices que recuperan su cuerpo en tiempo récord, y lo cierto es que nosotras, o la mayoría de las mujeres diría yo, pues no logramos cumplir con esas expectativas. Nosotras no sé cómo logran tener en 2 meses un estómago totalmente plano, no me explico, para mí eso es algo antinatural, pero también hace parte de cómo nos sentimos nosotras. Yo me sentí cuando parí, después de que parí me sentía horrible, me sentía hinchada, me miraba al espejo y como que no, ojerosa, despeinada, porque había veces que ni siquiera me alcanzaba a bañar o me bañaban 2 minutos, no me peinaba. Cuando estaba lactando, pues tenía una camiseta y una licra o un vestido, o sea, como, y me preocupaba por qué me iba a poner si de todas formas iba a estar 6 o 7 horas sentada dándole teta a mi hija. Y uno en ese sentido no solamente está expuesta a que su autoestima se vea afectada, sino que está expuesta a los comentarios de otras personas sobre nuestros cuerpos, porque esas personas también consumen noticias, revistas, publicaciones, publicidades, redes sociales de estas mujeres que tienen y recuperan en un tiempo récord su cuerpo después de un embarazo, porque tienes que parecer como si nunca hubieras parido. Sí, bueno, lo que creo que vos lo resumiste bastante bien es en general lo que hace mucho tiempo, muchos años, vemos es estas noticias, pseudo noticias, porque en realidad no sé por qué tienen que ser una noticia y por qué tenemos que ver esto en los medios de comunicación, que es fulana de tal, o sea, tal persona, tal mujer de la farándula, una celebridad que acaba de parir y aparece, ¿no? La madre siempre presentando a su hijo, la madre sola en general presentando a su hija, y digamos, un título que diga recuperó su figura o muestra su nueva figura después de haber parido o recuperó su figura en tal tiempo, y esta mujer aparece tal cual como vos decís vos, Tati, casi como si no hubiera parido, ¿no? Y a veces en algunos de estos medios así más amarillistas vemos alguna foto de algún paparazzi mostrando a alguna mujer que no logró recuperar, como suelen decir, ¿no? Que suelen usar esa palabra, como recuperar, mostrándolo como, ¿no? como un desastre, como lo que no se debe hacer, o como un fracaso de esa mujer, el hecho de que su cuerpo parezca el de una mujer que parió, básicamente, ¿no? O sea, al cuerpo le lleva tiempo volver a reacomodarse,
y nuestros cuerpos están en constante evolución, digo, el tiempo no lo podemos detener, entonces nunca va a ser recuperar, porque recuperar no existe esa posibilidad, digamos, luego el parto, muchas atraviesan cirugías para tener un cuerpo hegemónico muy rápidamente, y la verdad que el perjuicio que generan en la mayoría de las mujeres que consumimos aún sin querer, o sea, las noticias, las imágenes nos atraviesan sin que lo decidamos, abrimos un celular y entramos a un buscador como Google y abajo vamos a encontrar noticias de la farándula o nos van a llegar por cualquier página que abrimos, o sea, no hay mucha posibilidad de elegir no ver ese tipo de cosas. Y entonces pareciera que por un lado es una obligación de las mujeres ocuparse, además de, digo, atravesar el embarazo, atravesarlo de una manera que después pueda parecer que no lo atravesaron, y si no, en el puerperio, encima de tener que ocuparse del niño y de sí mismas, también que su cuerpo vuelva a parecer el cuerpo de una mujer que no atravesó un embarazo. Eso es de una violencia infinita. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería importante que después del parto pues, volvamos a poner el foco en la apariencia de los cuerpos? O sea, en ningún momento, ¿no? Pero en este momento donde todo es una demanda para las mujeres, donde la belleza o encarnar el estándar de belleza es un requisito de existencia para las mujeres, porque solo son visibles las que lo encarnan, y ser visibles implica acceder a lo que se supone que dentro de este modelo nos va a dar felicidad, que es el amor, y después del amor, el amor heterosexual, ¿no? Y después del amor, los hijos, y que además es un requisito profesional, porque encajar o no encajar en ese estándar de belleza es lo que muchas veces nos deja adentro o afuera de un trabajo y demás. Es de una crueldad muy grande, muy grande. Nosotras seguimos mucho el trabajo de una autora que es Naomi Wolf, que dice que el mito de la belleza, este requisito de encarnar este estándar de belleza en el que nadie encaja, es un dispositivo de disciplinamiento y de despolitización para las mujeres que se impuso después de la segunda posguerra, cuando las mujeres ya habían accedido al mercado laboral, cuando empiezan a acceder a la educación y empiezan a autoproclamarse y a exigir el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y creo que sí, que realmente, digamos, eso funciona y funciona muy bien. A mí me gustaría abordar, ya que estamos tocando el tema del cuerpo, también el de sexo posparto, que siento que no es solamente cuidarnos, pues cuidar un hijo, una hija recién nacido, cuidarnos a nosotras mismas, sino también tener que tener sexo con la pareja, porque si no se va a aburrir de nosotras y se va a conseguir otra. Y te lo cuento porque a mí me han escrito y me han dicho eso, o sea, a mí me han escrito por inbox en Instagram y me han contado que el marido dejó a X persona, pues porque no voy a mencionar su nombre por respeto, porque ella no se sentía bien para tener sexo a los 3 meses de haber nacido su bebé. Sí, esto también lo podemos ver en la masividad y lo podemos ver en la cultura, ¿no? Hay un montón de notas donde las mujeres, estas celebridades y demás que aparecen en las portadas de las revistas o en las notas, hablan de esto, ¿no? De, no sé, algunas dan notas diciendo cómo les aumentó el deseo sexual en el embarazo o cómo su vida sexual, no sé qué, después del nacimiento. O sea, hay una construcción también de que además de cumplir con todas estas cosas, vos tenés que tener el deseo sexual activado cuando, digamos, recuperar la libido muchas veces lleva 2 años y es un proceso normal y natural, pero sin embargo hay una exigencia sobre las mujeres, hay un no respeto de ese tiempo que tiene que pasar para que el deseo se active o lo que sea, que en cada una será un tiempo diferente porque todas somos distintas y nuestros cuerpos son diferentes y nuestra emocionalidad es diferente. Pero sí, nosotras también, nosotros hacemos una acción que se llama la rebelión de las feas. Feas quiere decir fuertes en acción sorora. Y cuando hacemos esta acción, muchas veces hacemos estas preguntas, ¿no? Y
Una vez hicimos una pregunta sobre el puerperio, como no sé, tenía que ver, era como a raíz de una nota que había sacado una de estas revistas para madres, que decía que bueno, que habían pasado 3 meses del embarazo, del parto, entonces ya te tenías que empezar a ocupar de recuperar tu cuerpo, volver al trabajo y no sé qué. Entonces nosotros le preguntábamos a las mujeres que habían tenido hijos qué les preocupaba a ellas a los 3 meses de haber parido, ¿no? Y en muchos testimonios había aparecido esto de cómo muchas de ellas se habían sentido, digamos, interpeladas en este punto, coaccionadas, muchas de ellas por sus parejas, y muchas también como recibiendo comentarios de, no sé, cualquier mujer cercana, madres, amigas, suegras, lo que sea, sobre, bueno, como que, digamos, tenían que dar respuesta al deseo sexual de sus compañeros, porque si no, las iban a dejar, etcétera, ¿no? O sea, como digamos, una recosificación, o sea, nuestros cuerpos no solo son cosificados en el momento en el que, digamos, se nos va a juzgar por nuestra apariencia, ¿no? Esta cosa de la madre que se deja, ¿no? Que no baja peso, que no se arregla, ¿no? Como que está abandonada, dejada, sino que más somos cosificadas cuando se nos exige estar disponibles sexualmente, cuando no hay deseo. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué? Y además, esto, ¿no? Bueno, si no, te vas a quedar sola, ¿no? La amenaza siempre de la soledad, del desamor, que es, digo, es una amenaza que nosotras recibimos desde que somos niñas, desde que somos muy pequeñas. Si no somos calladitas, buenitas y modositas, nadie nos va a querer, ¿no? Eso lo hemos escuchado todas. Si somos rebeldes, nadie nos va a querer. Si no somos delgadas, nadie nos va a querer, no vamos a tener novio, ¿no? Siempre la amenaza que pesa sobre nosotras es el desamor, porque que nadie nos quiera quiere decir que nadie nos quiera quiere decir que no nos quiere un varón, ¿no? No quiere decir que nadie nos quiera, quiere decir que no vamos a ser elegidas por una pareja, no vamos a tener pareja, y si no tenemos pareja, no vamos a tener hijos y no vamos a ser felices, digamos. Ese es el final del mensaje. Entonces siempre la amenaza es el desamor, pero en este caso, cómo somos objetificadas por nuestras parejas, ¿no? En el caso de que esto se ponga en juego en el vínculo, cuando realmente haber atravesado un parto, una cesárea, lo que sea, y estar cuidando, y estar atravesando el puerperio, digamos, es altamente probable que el deseo sexual no sea algo que aparezca, y sin embargo aparece como una exigencia cuando la mayoría de las mujeres no lo sienten, pero aparece como algo que debiera estar, ¿no? Como algo que si no lo sentís, la que está mal sos vos, ¿no? O sea, vas a ser castigada, además, por eso. Eso me lleva como a la última pregunta que tenemos como en esta parte, que la hemos hablado también mucho con Lala, y es pareciera que solamente hay un tipo de maternidad, que es la maternidad heterosexual. La maternidad heterosexual y de una mujer blanca, ¿no? Como que no existen otro tipo de maternidades, como las maternidades disidentes son absolutamente invisibilizadas, borradas, no sabemos nada de ellas. Sí, maternidades disidentes, las maternidades de las mujeres pobres, las maternidades de las mujeres discapacitadas, eh, ¿no? O sea, lo que no es esta maternidad hegemónica, rosa, romantizada, heterosexual, queda fuera de la escena, ¿no? Digo, estas madres, la madre soltera, la madre que cría sola, la madre, ¿no?, que tiene una discapacidad o que es pobre o que es lesbiana o lo que sea, ¿no? Es invisibilizada, y lo que sí empieza a aparecer, y fíjate que esto es muy interesante, yendo al punto que vos hablabas hoy de cómo todo esto está atravesado por el capitalismo y el mercantilismo sobre los cuerpos, que es cómo empieza a aparecer en los medios, también contado, ¿no? Como en una narrativa muy hegemónica, muy precisa y muy idéntica en todos los casos, es esta paternidad que se da a partir de la compra de un niño a través de un vientre de alquiler, ¿no? Eso también empieza a aparecer como algo romantizado, sobre lo que no hay ni problematización ni politización, ¿no? Que me parece que es interesante. Digamos, al mismo tiempo que maternidades disidentes son invisibilizadas, fíjate cómo aparecen estos modelos donde el cuerpo de la mujer aparece obviamente otra vez cosificado y mercantilizado, y esa mujer no aparece en la escena, porque por supuesto esa mujer que puso su cuerpo durante 9 meses, toda su subjetividad y su emocionalidad para gestar un niño, que después aparece, de repente, aparece el niño que nació
con su padre, en la mayor parte de los casos, en alguno con alguna madre, pero la mujer, digamos, que gestó, no aparece, ni siquiera es mencionada. Y me parece que eso es interesante para ver cómo funcionan estas narrativas, ¿no? O sea, cómo en esta reiteración de estas historias que son todas iguales, se va construyendo un mensaje y se van normalizando determinadas formas y solo esas formas, ¿no? A mí ese tema me parece muy, no sé, muy teso porque no existe los medios de comunicación y en general la sociedad no cuestiona que se trata de lo que tú dices, mercantilización de cuerpos y venta de un bebé. Sí. Y no se cuestiona en ningún momento si ese padre, como si se cuestiona si esa madre es idónea, Claro. si va a ser una buena madre, si sí lo va a hacer bien. En ningún momento se cuestiona si ese padre que compró el cuerpo de alguien, que explotó a esa mujer, porque seguramente es una mujer que necesitaba hacerlo, sí, nunca se pone en cuestión si va a ser buen padre, si no va a ser buen padre, si lo va a hacer bien, si no lo va a hacer bien. O sea, el hombre jamás es cuestionado ni siquiera en ese momento. Y te diría más, inclusive creo que tiene que ver con la ausencia de este modelo de paternidad, porque ni siquiera se sabe qué es ser buen padre, ¿no? O sea, ¿qué es ser buen padre? No sé, no lo tenemos claro, no está definido. Ahora, cuando hablamos de cuál es la buena madre, y bueno, sí, tenemos bastante al detalle cuáles son todas las obligaciones que esa madre tiene que cumplir para ser considerada buena madre, ¿no? En cambio, en la paternidad, si hablamos de un modelo de paternidad, lo que vamos a encontrar es nada, o sea, muy difuso, ¿no? Y me parece que tiene que ver también con esto que vos decís, Tati. Lala, a mí me gustaría preguntarte por cuál ha sido la respuesta de las mujeres que ejercen su maternidad o desean hacerlo, y te lo preguntamos tanto en el sentido de respuestas como positivas y respuestas negativas. Por ejemplo, Tati y yo hacemos unos posts semanales donde tocamos temas críticos como el de la Superwoman o el de el instinto materno, y hay muchas mujeres que, si bien dicen gracias por decirlo, hay otras como, ¿por qué me tienes que decir esto? O sea, ¿cuál es el problema que yo llegue a trabajar a cuidar a mi hijo? Porque esas fueron las palabras más o menos con las que nos han dicho. Entonces sí, como que visibilizar esto que ha implicado en las respuestas que te han dado. Bueno, creo que depende bastante el tema que se toque. No sé cómo lo han vivido ustedes. Nosotras cuando criticamos este modelo de maternidad que hoy creemos que es la hegemónica, que es esta maternidad de crianza con apego, lactancia libre demanda y todo esto, ¿no? Que son modelos muy opresivos para las mujeres porque justamente todas las obligaciones recaen sobre ellas. Con lo que nos encontramos es con mucha confusión, por un lado, y con mujeres que se sienten muy interpeladas y responden reactivamente y violentamente, te diría, ¿no? Como estas militantes de este tipo de crianza, y que es lo mismo probablemente que esto que vos estás diciendo, ¿no? Algunas mujeres que sienten que problematizar un modelo, problematizar la idea de la maternidad, digo, ¿no? O sea, este mandato de maternidad que es tan fuerte, que nos lleva a muchas a ni siquiera habernos preguntado si queríamos ser madres, porque se supone que eso es lo que se espera de nosotras y lo que debemos desear. Cuando se problematiza sobre esto, cuando ponemos a jugar estas preguntas, yo creo que la reactividad que se genera tiene mucho que ver con haber abrazado esos modelos, y es muy duro cuando vos creíste que hacías algo porque lo elegías, darte cuenta de que ni siquiera te habías preguntado si lo habías elegido y que lo hiciste porque creíste que era lo que tenías que hacer, ¿no? O porque creías que lo deseabas, pero que en realidad nunca te lo habías preguntado en profundidad. Cuando te das cuenta que en realidad tu margen de decisión fue mínimo y que quizás ni siquiera elegiste o estás eligiendo, o que eso que se está poniendo en cuestión es algo que constituye tu identidad, porque esto me parece también interesante decirlo. La maternidad es una identidad, en muchos casos lo ha sido por mucho tiempo, es una ficción que ha tomado la vida
de las mujeres y que les ha dado identidad durante muchas generaciones. Entonces, para las mujeres que encuentran una identidad en este ser madres, poner en cuestión esa identidad, poner en cuestión esta forma de maternar, es de alguna manera abrir una grieta en esa identidad, y eso es doloroso. Cómo hacerte la pregunta de si vos esto que elegiste o esta maternidad que tenés es una maternidad que vos estás eligiendo o es algo que se te impuso o es algo que desearon otros por vos o lo que sea, ¿no? Yo creo que todas esas preguntas y todas esas reflexiones y esta forma de, digamos, de problematizar sobre nuestra realidad que tocan la identidad muchas veces, bueno, provoca dolor, ¿no? Y creo que frente a ese dolor o frente a esa interpelación tan fuerte, lo que se genera es esta reactividad, y muchas veces esta reactividad viene con violencia, ¿no? Creo que es bastante natural que suceda, por eso creo que siempre compartir preguntas que puedan abrir espacios de reflexión interna es más valioso que compartir verdades reveladas, ¿no? Que por ahí, digo, eso que para nosotras hoy puede ser una verdad o algo que intuimos con carácter de verdad, para nosotras hoy, para otras todavía es apenas una intuición o no es nada, ¿no? Como otras cosas que para nosotras todavía ni siquiera intuimos y bueno, ¿no? Cada una va llegando a esa conciencia en distintos momentos, y me parece que muchas veces ayudan más las preguntas a llegar a esos lugares que bajar una línea, ¿no? sobre estos temas, porque de verdad que tocan profundamente la identidad de muchas mujeres, y que tocar la identidad es hacer tambalear muchas veces nuestra estructura emocional, y es muy duro, es muy duro. Entonces, bueno, creo que ahí hay que ejercitar la empatía y la paciencia probablemente, y entender que, bueno, que los tiempos son diferentes para cada una, y que, bueno, por el momento hay personas que todavía quizás no quieren hacerse estas preguntas, que muchas veces son bastante dolorosas. Yo te escucho y me siento interpelada porque, por ejemplo, yo soy lactancia materna a libre demanda y hay cosas que obviamente me cansan y toda la cuestión, pero yo siento que, por ejemplo, yo no tengo nada contra que hayan otras formas de alimentar ni nada por el estilo, pero sí es verdad que la lactancia materna hace que de alguna manera dejemos al padre en un segundo plano, y el reto está en listo, escojamos prácticas que pueden parecer muy de la mujer y ya, pero ¿cómo hacemos para que el padre también esté ahí, más allá de ser el que le trae el juguito a la mamá, que era lo que yo decía el episodio pasado, que a mí me pasó? O sea, los primeros meses mi compañero fue mi empleado mientras yo alimentaba a mi hijo. Entonces es chistoso y fuerte al mismo tiempo escucharte, porque, o sea, me siento interpelada y pues es bacano, es un aprendizaje. Sí, digamos, o sea, yo lo que digo de la lactancia es, no digo que esté mal ni nada, no tengo ningún juicio sobre eso, ni es mi tema ese. El punto es observar que cuando hay algo que, hasta te diría casi mundialmente, se vuelve un mensaje hegemónico, bueno, yo creo que tenemos que estar atentas a ver qué hay detrás de esos mensajes, y entender que esto que probablemente le sirve al mercado y que sí, por supuesto, seguramente le sirve al niño, etcétera, bueno, quizás no nos sirve a todas, y no está mal que algunas no quieran, no puedan, no les interese hacerlo, y eso no las convierte en monstruos, ni en malas madres, ni en personas que deben ser señaladas y decirles que el hijo, no sé, digo, no va a tener una vida, no sé cómo, y no sé, yo he leído barbaridades al respecto, ¿no? No se puede convertir en un mecanismo de control, siento yo. Exactamente, exactamente. Y tampoco un mecanismo que digamos, que genere culpa, ¿no? Culpa y vergüenza, que son dos instrumentos para disciplinarnos que siempre dieron mucho resultado, porque es una violencia que nosotras ahí empezamos a ejercer sobre nosotras mismas y sobre las otras, y creo que eso es muchísimo más nocivo que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que uno de los desafíos que yo tengo y que tenemos, digamos, quienes nos estamos empezando a cuestionar el ejercicio de la maternidad, es poder
minimizar al máximo esa culpa, que siempre he dicho que es como el hilo conductor de la maternidad. Claro. Porque todo el tiempo nos sentimos culpables porque todo el tiempo sentimos que no lo hacemos lo suficientemente bien o que si no lo hacemos de esta manera nos puede salir mal de la otra. Como equivocarnos es casi que un pecado porque se supone que ya venimos con un conocimiento previo a nuestro ADN, por lo tanto pues debemos tener la respuesta siempre. Entonces me parece muy importante esto que dices de la culpa y creo que una forma de rebelarnos en contra de esa maternidad hegemónica es precisamente intentar deshacernos poco a poco, paso a paso, cada una con su proceso de la culpa. Bueno, no sé, entendiendo que hay otras maneras y que esas otras maneras están bien y que básicamente la crianza es un ensayo de error. Tal cual. Y es una experiencia personal, o sea, no podemos tratar de imponerle a una persona, a una madre o a un padre, nuestra forma de ver la vida. Eso es muy violento, como decía Lala ahorita. Bueno, para cerrar, te queríamos, Lala, hacer una pregunta y es, ¿cómo hackear ese mandato de maternidad hegemónica? ¿Cómo hackearlo? Qué pregunta difícil. Mirá, intuitivamente lo que creo que un poco como vos decís, o sea, estos modelos tienen tanta pregnancia y tanto peso, ¿no? En la construcción de nuestra subjetividad y tanta tradición, por cierto, que es difícil empezar a pensar por fuera, ¿no? Pero creo que los caminos son los mismos de siempre, ¿no? El encuentro con, digamos, con las compañeras o con otras mujeres y poder contar, hacer circular la palabra, ¿no? Y las historias reales sobre la maternidad, o sea, poder encontrarnos en las historias de las otras, ya eso nos va aliviando. Entonces, compartir estas historias, ¿no? O sea, contar nuestras experiencias de maternidad, que no son, por supuesto, las que escuchamos y las que vemos en la narrativa hegemónica o de esta cultura masiva, es hacer algo que es importante, ¿no? Digo, no solo contarlo por las redes sociales, sino que me refiero hasta esto de, bueno, contarlo a las amigas, contarlo a las compañeras de trabajo, hablarlo con los compañeros, por supuesto, ¿no? Con las parejas, con honestidad, empezar a hacer circular estas narrativas me parece que es muy importante. Y después, esto que vos decís, Tati, me parece que es clave, trabajar la culpa. Yo creo que la culpa se puede trabajar justamente cuando vos te das cuenta que el problema no sos vos, sino que el problema es el modelo que se te intenta aplicar y en el que vos estás intentando encajar, aunque trates de no encajar, siempre estamos tratando de encajar ahí, ¿no? Y tener una escucha de nosotras mismas muy ejercitada, creo que ahí esa es una clave muy importante, ¿no? Porque nadie sabe más que nosotras mismas qué es lo mejor para nosotras mismas cuando tenemos ese camino hacia nosotras recorrido, ¿no? O sea, cuando tenemos una escucha muy ejercitada, muy activa de nosotras mismas, de lo que es bueno para nosotras, creo que es mucho más fácil tener una brújula, ¿no? Y ir hacia eso que es bueno para nosotras sin autoviolentarnos, ¿no? Creo que ahí también hay una clave que es importante. Y por supuesto, siempre las redes de amorosidad, ¿no? Hacer circular la palabra y abrir el corazón en esos espacios donde no vamos a ser juzgadas y donde podemos compartir con honestidad nuestras experiencias. Yo creo que esos espacios son claves y sinceramente creo que también es clave no exponernos innecesariamente al juicio cuando sabemos que vamos a ser enjuiciadas, ¿no? O sea, creo que también ahí poner un límite, ¿no? Sobre la maternidad creo que es algo sobre lo que todo el mundo está dispuesto a opinar, es casi como el fútbol, como hay que crear un hijo, todo el mundo opina, y creo que ser estrictas por ahí, no permitir que cualquiera nos dé su opinión sobre lo que tenemos que hacer, creo que ya es también otro paso bastante importante. Qué lindo. Sí, sería una escuela bastante interesante. Sí, sobre ese tema, Tati y yo hicimos un post hace poquito que se llama Cosas que no permito que me digan de ser madres, porque poner límites nos parece, si bien es muy difícil, es fundamental.
Lala, muchísimas gracias por participar en este espacio. Siento que aprendimos mucho. Hay muchas preguntas que nos deja este podcast, que es como la idea de esta temporada, que es una maternidad sin fórmulas. Y de verdad, muchísimas gracias por participar en este espacio. No, gracias a ustedes, la verdad que un placer. Yo también aprendí un montón, así que súper agradecida. Les mando un gran abrazo. Gracias, Lala, te mando un abrazo gigante y de verdad, gracias por toda tu asertividad, de verdad que es algo hermoso. Abrazos, chicas. Este episodio fue producido por María Fernanda Cardona y Tatiana Duque y editado por Federico Serna. Síganos en nuestras redes sociales como La Mala Mamá Podcast y La Insumisa. Queremos agradecer a Diana Marcela R., Diana Jazmín Vélez y Mónica Linares por sus aportes económicos a través de Baki.co y anunciarles que muy pronto volveremos a abrir este proyecto en Baki para que nos sigan apoyando con la creación de este contenido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión.